Pues nuestro amigo también tiene un problema en la punta. Así que vaya tarde que llevamos. A ver cómo vamos a terminar. Nuestro amigo Juan Francisco tiene un problema en la punta de flecha. ¿Qué es la punta de flecha? Bueno, también se le conoce como junta homocinética, junta cardan, junta flexible, CB joint o trócola. También las famosas trócolas. Y bueno, ¿para qué es y para qué sirve? Vamos a tratar de explicarlo para que todos sepáis qué es esto. Bien, para transmitir el movimiento desde la caja de cambio hasta las ruedas, pues se utilizan unos ejes que tienen sus extremos unas juntas flexibles. ¿Por qué? Porque las ruedas se mueven subiendo y bajando y además las ruedas delanteras pues se mueven hacia los lados para permitir el giro. Por lo tanto, de ahí la necesidad de que los extremos de los palieres sean articulados. ¿De acuerdo? En los vehículos de tracción trasera también se utilizan estos palieres con puntas de flecha o juntas homocinéticas. ¿Por qué? Porque actualmente los vehículos de tracción trasera o 4x4, el sistema que se utiliza de suspensión es el llamado multilink o multibrazo, que permite suspensión independiente en las ruedas traseras. Y esto se consigue dejando el grupo cónico atornillado a la carrocería y conectándolo a las ruedas pues mediante palieres articulados. ¿Qué les ocurre a estas puntas de flecha o juntas homocinéticas? Bueno, pues que por su forma de trabajar es bastante dura y inevitablemente se ven sometidas a un fuerte desgaste. Vienen protegidas con un fuelle de goma para evitar que les entre agua y suciedad, y en su interior suelen llevar bastante grasa, pero bueno, aún así se siguen desgastando. Y cuando esto ocurre, pues suelen hacer un ruido bastante característico. Es como una especie de chasquido metálico que se suele oír, sobre todo, como dice nuestro amigo, cuando aceleramos o cuando tenemos el volante girado a tope. Pues nada más, espero que os haya quedado bastante claro. Si habéis tenido problemas similares con vuestro vehículo, pues dejadmelo en los comentarios. Ya sabéis que trato de leerlo y responderos lo antes posible. Y por supuesto, no olvidéis darle like y suscribiros al canal. Chao, chao.